Don Arnaud Frenet. Muy buenas tardes y a todas las personas del podcast A Tu Manera. Rodrigo Sosa es mi nombre. La idea de este podcast es desmenuzar personas que hacen las cosas a su forma, a su manera. Y hoy tengo el agrado de poder presentar a Arnaud Frenet. Invité a Arnaud, antes de presentarlo, invité a Arnaud porque Arnaud es un referente en el mundo tanto del deporte, vamos a conversar de eso, en el mundo del emprendimiento a través de su cervecería Viejo Lobo. Y a mí en lo personal, para mí es un referente de una persona que la ha podido hacer toda. Es un extranjero que vino a Chile, que está feliz acá por lo que se nota, y ha hecho de todo un poco. Y eso es lo que a mí más me llama la atención, siempre con una sonrisa en la cara. Yo lo he podido ver en la playa y en el agua, donde deja las bocas y gira los cuellos cuando él está dentro del agua. Y esa es la principal razón para invitar a Arnaud que nos cuente un poco de su historia. Arnaud es fundador de Cervecería Viejo Lobo, es un waterman, como se dice, practica de todo un poco, windsurf, wingfoil, stand-up paddle, y nos va a contar qué más. Es belga, pero ya medio chileno, tal vez está más tiempo en Chile que en Bélgica. Fue campeón mundial senior sobre 45, si no me equivoco, el año 2023, lo cual me llama mucho la atención y increíble estar frente a un campeón mundial. No todos los días uno está frente a un campeón mundial. También estás ligado con el mundo de la cerveza y el mundo del vino. Tienes 6.000 seguidores y un poco más en Instagram. Con tu cuenta de cervecería Viejo Lobo tienes 16.000 seguidores en Instagram, es decir, una persona con influencia, una persona que mueve gente. Y sin más, te quiero hacer la primera pregunta, que es, ¿quién para ti es Arnaud Frenet? Partes con una pregunta difícil. Gracias por la introducción primero. Yo creo que, a ver, para contestar tu pregunta, la introducción quizá da un buen resumen de lo que se ve de afuera. Ahora contestando desde quizá, obviamente lo conozco más de adentro. Yo creo que, no sé si decir Arnaud Frenet o soy, pero yo creo que soy una persona que trata de priorizar la calidad de vida por sobre otras cosas. Y eso, para mí, lo que es calidad de vida es algo súper personal. Yo creo que cada uno tiene su definición y sus necesidades, sus gustos y todo. En la presentación que hiciste de mí, obviamente mencionaste algunos de mis logros o actividades que van en torno a mis gustos y que para mí es lo que yo quiero hacer para disfrutar de la vida y se refiere en eso, o sea, sin eso para mí no tendría calidad de vida. Y ahí va un poco todo mezclado, la actividad deportiva del mar, las distintas actividades y la parte también profesional, que no he seguido un camino muy común. Eh, pero sí he seguido el corazón más que nada. Calidad de vida no significa, o sea, una persona que prioriza la calidad de vida, en mi caso por lo menos, no significa que sea un camino fácil, al revés. Si tú tienes ciertos objetivos, ciertas metas, cosas que quieres lograr, básicamente es trabajar duro para lograrla. Y una vez que lograste una, bueno, aparece otra en el camino. Pero yo creo que lo importante ahí, quizá para terminar un poquitito la definición de quién soy una persona que se invierte por completo en lo que quiere lograr y disfruta mucho el camino. Para mí el camino es al final quizá más importante que el logro en sí, y esa es la calidad de vida al final, porque si uno tiene que trabajar duro para, no sé, tomamos el caso de la cervecería, para montar un emprendimiento, tiene que disfrutar del camino, no del proyecto terminado. El proyecto terminado ya se acabó y es el camino hacia que es importante. Y lo mismo pasa en el deporte, al final, que sea, si es un campeonato, quizá ya no hago tanto, pero he participado en muchos campeonatos, o si aprender un nuevo deporte como en el foil y esas cosas, hay momentos difíciles, pero hay que disfrutar del camino. No sé si te Perfecto, respondí más o menos la pregunta. claro que sí. Vamos a hablar un poco de todo lo que haces y tal vez del fin del camino, pero me llamó mucho la atención de que pusiste la calidad de vida como un eje central en tu vida, lo cual me gusta, es llamativo, no todo el mundo lo hace. ¿Cuándo crees que pasó a ser prioritario dentro de tu vida
el poner la calidad de vida? ¿Ocurrió algo? ¿Fue por osmosis? ¿Lo viste en alguna persona? ¿Por qué poner a la calidad en el centro de la vida? No, creo que ocurrió un cambio. Yo creo que es algo que, por eso yo creo que es una cosa muy, que me define muy bien, porque desde que recuerdo es lo que he buscado y sabiendo que no era el camino más fácil, por ejemplo, en Bélgica cuando dejé mis estudios, que simplemente porque sentía que era el camino equivocado y que tenía que buscar otra cosa, no era el lugar donde estaba feliz, sabía que iba a tener que trabajar duro, partir de abajo en muchas cosas, pero ha sido como muy dentro de mí de siempre buscar, desde muy chico tengo un ideal de vida y cada vez que se presenta frente a mí una decisión, o un problema, voy a tratar de tomar la decisión que me dirige hacia eso. No digo que no me equivoco, y me he equivocado, hay que tener capacidad de darse cuenta y después reajustar en la siguiente decisión que puedes tomar o provocar esa Sí. decisión para poder reajustar un poco el camino. No es que haya ocurrido algo específico un día que nada que recuerde. Perfecto. ¿Me puedes contar un poco de tu infancia y cómo fue esa época que uno vive con los padres en Bélgica? Sí, mira, yo crecí en un pueblo chico de campo que se llama Walcourt. Mis padres ya no viven ahí, pero era un pueblo bastante chico, 2000 personas que lo cruzaban dos ríos en un valle bien bonito, mucha naturaleza en la época, a pesar que pasaba un tren justo frente a mi pieza y me despertaba temprano y hacía vibrar toda la casa, pero el resto era muy natural, aparte de la línea del tren. Y bueno, la línea del tren junto con la naturaleza y los ríos que pasaban ahí era parte de la exploración, de la aventura con mis primos, amigos, vecinos. Era un lugar bastante agradable para crecer. Estamos hablando obviamente de otra época, no había internet, menos hablar de redes sociales y esas cosas. Entonces uno pasaba mucho tiempo afuera y mis padres también diría que fomentaban mucho eso, una cosa que siempre les gustó. Por ejemplo, las vacaciones más típicas que hacíamos juntos era en motorhome, que es una cosa Perfecto. que no, esa forma de descubrir y de amanecer todos los días en un lugar distinto y de estar muy cerca de la naturaleza de ese lugar, son cosas que nos dieron a mí y mis hermanas muy temprano y que han quedado, obviamente. Y después, digamos que, entre otras cosas, siendo scout, también Perfecto. acerca de la naturaleza, la mayoría de mi familia por ambos lados, mi padre y mi madre, son agricultores, excepto mis padres en realidad. Pero eso también me permitió estar mucho en el campo, en distintas actividades. Y hasta que descubro el windsurf en un lago a unos 10 kilómetros de la casa de mis padres. Y quizás podríamos decir que es un evento que me transformó un poco, que me empujó a ir a buscar mucho más allá de la zona donde estaba. Pero creo que en el interior yo no cambié, no era eso lo que me empujaba a la calidad de vida, pero sí entró a ser parte de lo que yo necesitaba para disfrutar de la vida, realmente, para sentirme que vivía una vida de calidad, para volver a eso un poco. Perfecto. Sobre el windsurf, lo descubriste en un lago. Hay veces que uno lo descubre y toma la pasión desde un primer momento, queda enamorado a primera vista, o hay veces que el deporte te enamora en el tiempo. ¿Cómo fue en tu caso y si es que recuerdas algún momento en que cambió todo? Sí, muchos de mis amigos en la época quizás se iban hacia deporte, era fútbol o algo más deporte de equipo, principalmente fútbol. Y a mí nunca me gustó tanto, ¿no? Quizá era un poquito más, como decir, independiente en ese sentido y no cabía tanto en lo que es un equipo en sí o un deporte de equipo. Y y cuando descubro el windsurf tenía 11 años y fue como son 40 años, ya. Fue como Mm, una revelación en el sentido que era una actividad nueva en la época, el contacto con la naturaleza era fantástico, sentir el viento, deslizarte sobre el agua, fue una revelación prácticamente inmediata. Me a- Justamente me sacaba de ese mundo que no me gustaba tanto de la actividad en equipo y bueno, eso. y eso es lago. Bélgica, si no me equivoco, tiene mar, pero un poco, puedo estar equivocado. ¿Cuándo Sí, pasamos? perdón, ¿Tiene tiene una mar? Sí, costa muy corta. Bélgica tiene 60 kilómetros de costa, imagínate, es creo que menos que sí, la sexta región. Y sí. es una línea recta prácticamente que
tiene prácticamente una cortina de edificio, todo el largo, hay algunas interrupciones, pero es bastante... A ver, el mar puede ser muy bravo, pero en sí te queda rápidamente corto y tienes ganas de ir a ver o sea, Francia al lado tiene mucho más diversidad de playa y de mar, muchísimo, y después tienes Holanda al norte que también tiene más diversidad, quizás no tanto como Francia, pero tiene hartas cosas más. Entonces, muy joven empecé a enganchar con algunos de los windsurfistas del lago mismo que me invitaban a conocer esos otros lugares y ahí descubrí lo que era la ola. Bueno, muy diferente a una ola oceánica como tenemos aquí en Chile, Claro. pero podía ser a veces bastante difícil. En general ahí íbamos a navegar en condiciones de temporal y entonces, claro, para que haya suficiente viento para que se ponga entretenido, eran temporal, con mucha lluvia. En general, hasta será en las playas, toda la gente tenía que un poquito irse del borde costero y nosotros era al revés, íbamos para allá. Tú viviste, tal vez tú me podrás confirmar, la época más dorada del windsurf, pensando que en Europa es donde creo que más se practicó, y a la vez es la época donde se veían campeonatos, hacían campeonatos incluso hasta indoor. ¿Cómo fue esa época? ¿Se podía vivir del deporte? Tú entiendo que sí lograste, entre comillas, profesionalizarte, o sea, vivir o tal vez pagar solo las cuentas. ¿Me puedes contar de esa época y cómo fue tu relación con solo meterlo dentro de tu vida y no solo navegar, sino que sea una pseudo profesión? Sí, el tema windsurf en los años 80 fue quizás su periodo, sus años dorados. En los 90 empezó a decaer. Y yo llegué un pelito tarde. Mucha gente logró vivir del windsurf. Am, yo crecí viendo el windsurf como algo muy importante, o sea, era el deporte extremo. Bueno, también Francia, Holanda son países con mucha cultura de vela. Y el windsurf vino a revolucionar un poco esto. Había Inglaterra y también, Alemania, Bélgica más chico, no había tanta cultura de vela, pero hay por contagiarse de los vecinos. Entonces, que te des cuenta, hubieron campeonatos mundiales de windsurf en Britania, en Francia, que pasaban en vivo en la televisión, que es Ok, algo súper difícil de hacer, porque en la televisión en la época no había muchos canales, eran 4 o 5 canales y claro. cualquier canal era muy importante. Y además era súper difícil de hacer porque el windsurf siempre depende de las condiciones climáticas. No es solo de la ola. El viento está, pero el viento puede que media hora después ya deje de soplar y todo. Entonces, que es parte de la gracia del windsurf, pero también le ha jugado mucho en contra después. Mm, Y bueno, y ahí empezaron a aparecer otros deportes como el kite, principalmente, que empezó a robar una parte del windsurf porque tenía un poco más de flexibilidad en las condiciones que se podía practicar. De a poquito empezó el auge del surf también, que en Europa prácticamente, o sea, se practicaba, pero muy poco y empezó a crecer, crecer, crecer. También por un tema costo, porque el windsurf al final sale bastante más caro, estás más equipamiento. Y claro, yo llegué un pelito tarde. Logré entrar a los 16 años entre un equipo que tenía un plan y mucha ambición en llevar un joven belga a ser profesional y todo. O sea, dos, de hecho, era el plan que dos íbamos a subir a ser profesional. Y bueno, en el equipo éramos como cuatro quizá que podían pretender a ese puesto. Y me iba muy bien, pero todo se fue desmoronando de a poquito. Pero dentro de ese esquema llegó a Chile, en realidad, para hacer un reportaje sobre el windsurf en Chile, que era para una revista muy conocida en Francia, la WIN, que era una de las revistas principales a nivel mundial en la época del deporte. Y también una revista holandesa y una inglesa tomaron el reportaje también. Y bueno, llegó a Chile. Y las cosas aquí me gustaron bastante, sobre todo la parte de las condiciones, o sea, la naturaleza, las condiciones de olas, de viento, me parecía súper atractivo. Había vivido en Islas Canarias, había pasado también un año en Hawái y el tema de las islas me sentía como más limitado de Chile y tenía una cosa fantástica, era como mm, uno sentía que era una cosa ilimitada, que podía mm. descubrir tantas cosas aquí. Y todavía es un poco el caso, aunque las cosas han cambiado. Y bueno, y en el camino también conocí a Vania, que es mi señora, y Por eso te chilena, quedaste. y claro, sin darme cuenta tanto al principio, pero del año 96, desde el primer día que llegué, al final Chile fue el país en el cual más tiempo pasé, los primeros años, hasta que en realidad ya era mi base completa. Em,
Pero claro, eso, para explicarte un poco el tema de profesional, yo no considero que fui profesional nunca de windsurf porque nunca me pagó todas las cuentas. Si bien fue mi actividad principal en Claro. un momento, o sea, sí, trabajaba haciendo clase, tenía una escuela, antes de irme de Bélgica tenía una escuela allá que funcionaba los veranos y eso me permitía más quizá un poquito que uno ganaba en el windsurf, viajar el resto del año practicando y entrenando. Y llegando a Chile, al final trabajé también en el windsurf los primeros 3 años, pero no profesional en el sentido que me pagaban para competir o para solamente estar en el agua. No, no es tan así. Todos tenemos sueños distintos. Yo cuando pequeño tenía el sueño de ser futbolista, un profesional del deporte, el fútbol. Y claro, uno piensa después en los deportes y hay gente que vive el deporte y que gana mucho dinero, tenista, futbolista, y puedo continuar con la lista. ¿Por qué crees que al windsurf le ha costado o no ha logrado tal vez llegar a ese nivel comercial, se podrá decir, para mantener a los artistas? Porque al final es un arte, ¿cierto? Sí, buena pregunta. Yo creo que, ¿por qué estaba ahí? El windsurf estaba ahí. Habían muchos profesionales, te digo, en 1990, más o menos, digamos, el corte antes que empezara a decaer. Atraía muchos auspiciadores. Pero la aparición de otros deportes extremos, que sean acuáticos o no acuáticos, que al Ujú, final se hicieron más fácil para el deportista o consumidor, ¿no? Llamémoslo como queremos, le jugó mucho en contra porque el windsurf tiene muchas complicaciones. Y se complicó también en el camino. Por ejemplo, las disciplinas que se fueron desarrollando para la competencia se pusieron cada vez más puntúa, el equipo un poquito tipo Fórmula 1, y habían como 3 disciplinas distintas. mm, Y en Europa, donde está quizá la gran masa, se prestaba más al tema de carrera, que era lo más caro en cuanto a mm, equipamiento, mientras la parte más espectacular, que era la ola, eran punto muy específico. Y un poco más alejado del público. Casi nadie trabajaba a distancia en la época, entonces también en las costas era más difícil, excepto algunas ciudades, pero encontrar buenas condiciones cerca de la costa o encontrar cómo vivir cerca de la costa. Y entonces, claro, es un deporte complejo, la gente empezó a buscar simpleza, se hizo solo más costoso cada vez por ser mm. más técnico. Y bueno, y ahí fue decayendo un poco en todos los niveles, a nivel de competencia. Ahora hay un renacer en realidad, ¿eh? Hay un renacer desde el 2020. El circuito mundial se volvió a armar bien, eso yo que hay circuitos nacionales mejores, Chile es un buen caso, y vuelve a crecer, pero nunca va a lograr lo que tenía en el año 90, por ejemplo, porque Mm, hay muchas más actividades y uno que vive cerca de la montaña no va a soñar de windsurf, quizá va a andar en mm. mountain bike o va a hacer trekking, y uno que vive en un lugar con agua plana, con un poquito de viento, quizá le conviene más meterse al wingfoil que al windsurf o al kite. Pero bueno, así es. Así son los deportes. Sí, es divertido porque uno puede ponerle el tiempo, la dedicación, la disciplina que le pone otro tipo de deportista, un tenista o un futbolista. Pero claro, si logra realmente establecerse, nunca le va a dar los mismos niveles de retribución, ingresos y todo. Ahora, quizás en ese sentido va a ser un poquito menos competitivo lograrlo en un deporte tan puntual como el windsurf, a pesar de todo lo que implica, pero que en el fútbol, donde son millones de niños que sueñan con eso, Mm. y bueno, el camino tampoco es más fácil, seguro. Claro, pareciera que está más en el mundo del arte, tal vez más que en el mundo del deporte como espectáculo, pero de todas maneras sí cumpliste el sueño de todo profesional, que es ganar un trofeo o trofeos en general. Y tú pudiste ser campeón mundial hace un par de años atrás en categoría senior, que me gusta mucho el hecho de que sea en categoría senior, porque pareciera que entre uno se hace más viejo, pareciera que hay menos espacio para competir y pareciera que el cuerpo no nos pide menos. Tom Brady que ganó el Super Bowl con sobre 40 años. Novak Djokovic acaba de jugar la final, la perdió, pero acaba de jugar la final del Abierto de Australia también con 39 y algo, si es que no me falla la memoria. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo fue para ti el viaje, más que ganar el trofeo? ¿Cómo fue el viaje de competir en esta edad? ¿Y qué ves de la competencia sin número en el carnet? Sí, mira, es muy buen asunto lo que
traes aquí porque la semana pasada tuvimos una prueba del campeonato nacional que se llamaba Yico Ujú, Histórico, segunda vez que mm, hacen el campeonato Yico Histórico, que en realidad es un campeonato de Yico en la región del Maule que volvió a aparecer después de 15, 20 años que ya no se corría. mm, Y yo cuando llegué a Chile era como el campeonato más importante de Chile, ahí pasaba todo. Por eso lo llamaron Yico Histórico y lo volvieron a poner en el calendario el año pasado. Esta vez en la segunda edición tuvimos muy buenas condiciones. Bueno, y último minuto volví a competir, terminé mm, segundo en Pro, no en Master, en Pro. O sea, en Master también, pero después te cuento. Y en Pro, ujú, para mí fue, claro, todavía a mi edad poder llegar a segundo, estaba el campeón vigente de Chile, Iñaki, que navega muy bien. En la final mm, también estaba el Delio Tovar del Hotel Surazo y el que ganó el italiano, que profesional 100%, Fede Mauricio, que está a mm. un nivel arriba. Igual poder estar ahí peleando con él y, o sea, lograr la final ya era, para mí era soñado, estaba feliz, quizá por eso navegué bien en la final y logré ser segundo. Pero la otra parte es que en el Master, donde yo quizá era el gran favorito por haber sido campeón mundial en la disciplina y todo, terminé segundo también. Me ganó Mariano, un argentino que navega muy, muy bien. Y Lo para conozco. te lo pongo como ejemplo que estaba ya muy competitivo porque son deportes que son bien técnicos, quizá tiene una parte un poco artística, como dices tú, efectivamente. Y si tú logras mantener tu cuerpo, la experiencia es una gran ventaja. Quizá vaya a tener problemas en algunos aspectos. Y cuando te lesionas, claro, va a ser más difícil volver que un joven, esas cosas. Y uno está un poquito menos loco, pero a veces es mejor en algunas competencias. Me encantaría haber tenido la experiencia que tengo hoy cuando tenía 20 años. Hubiera logrado mucho mejor Mm, resultado, obviamente. mm, Y por ejemplo, en Master, el tercero, que completa el podio, porque Master es de 45 hacia arriba, es Nicolás Recordón, que debe tener unos buenos 15 años más que yo, que él sí mm, nos da lecciones de longevidad a todos. mm, Y por lo mismo, porque cuida mucho su físico y logra estar ahí todavía muy competitivo. Uno no sabe porque, por otro lado, tengo amigos muy cercanos que tienen un nivel fantástico y en el mm, camino no han tenido quizá la suerte del punto de vista físico. eh, Otros que es mm. por su responsabilidad, porque no se han querido cuidar, pero a veces no siempre depende de uno. Y obviamente tuvieron una caída más temprana que otros. Yo agradezco poder estar ahí todavía. Mi idea es Mm, poder disfrutar del mar lo más posible y lo más tarde posible, aunque la competencia en sí no es lo tomo con mucho, lo tomo más como un juego, con placer, sin presión ahora. Logré llegar a eso por fin. mm. Pero hay muchas formas de disfrutar el mar y la competencia no, para mí no, ya no es, ha sido casi un mal necesario para tener auspiciadores, para facilitar el tema de tener buen equipamiento, pero el fin, el propósito real no es eso. Correcto. ¿Cómo cuidas de tu cuerpo? ¿Opción, dormir bien? ¿Cómo evitas lesiones? ¿Me puedes contar de cómo te preparas y cómo preparas el cuerpo? Sí, de muchos años entrenaba muchísimo y quizá demasiado. Cuando hace 10 años lancé o sea, partí con el tema de la cervecería, hay mucho trabajo físico también en la cervecería, entonces empecé Mm, a tener que retraerme un poquitito en el tema de entrenamiento físico y de a poco eh, o sea, cuidar mucho más la parte de descanso. Y eso es súper importante. Yo me acuesto temprano, me levanto muy temprano, pero rara vez puedo, o sea, si llego a las 12 estoy destruido. A las 12 de la noche mm, no sirvo para nada. En general me acuesto a mm, las 10 o 11, ya es un poquito tarde. Pero claro, despierto entre las 6 y las 7 de la mañana todos los días, dependiendo un poco de lo que tengo que hacer. Si puedo dormir siesta, voy a dormir siesta también, cada vez más, porque siento justamente que el descanso es clave. Y sí, la comida te diría que siempre la he cuidado. Trato de comer lo menos procesado posible. No me preocupo que sea carne, no sea carne y todo eso. Como un poco de todo, pero siempre lo menos procesado posible. Trato de evitar algunas comidas que sé que son inflamatorias porque tengo problema de cadera ya y todo, operación que debería tener y que trato de empujar lo más posible. Entonces, sí, con ciertos alimentos sé que se puede inflamar un poquito más y es más difícil recuperar, pero eso más mucha elongación desde muchos años atrás. He pasado por varias lesiones y he aprendido a través de la kine, la recuperación y todo, a evitarla mejor. Toco madera, que no vuelva a lesionarme fuertemente, pero he tenido varias lesiones. Ahora lo único que tengo realmente es la cadera, que
bueno, por desgaste necesito operación, pero no me limita todavía prácticamente nada. He perdido flexibilidad, pero no Mm, me limita en prácticamente nada de lo que estoy haciendo. Entonces, quiero empujar la operación lo más tarde posible. perfecto. Para terminar esta parte del windsurf y pasar a otros temas, me contaron por ahí de que navegaste con el rey de Bélgica. ¿Es real lo que me contaron? Sí, 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 sí. Qué bueno que hayas escuchado de eso. Y siempre me río porque le digo mi amigo Pipe, porque el rey Felipe. Mira, te voy a ser honesto, el día anterior a navegar con él no sabía ni su nombre. Yo soy muy poco Mm, apegado al tema realeza o política y todo. Trato de meterme lo menos posible, pero no fue en Windsor, fue en Wingfoil en todo caso. Tengo un amigo que tiene un centro náutico ahí en Bélgica, el lago donde aprendí, en realidad, el lugar mismo. Un chico que yo mismo le enseñé a hacer windsurf. Bueno, ya no es chico ahora, pero... Y estaba ahí de pasada en Bélgica hace como un año y medio y lo iba a visitar porque vi que había viento, tenía una mañana libre y todo y me dice, qué bueno, viene el rey a navegar. Yo no lo pensé que era una broma, pero después mm, con otros amigos que están ahí me dicen, no, no, es real, viene de repente ahí y todo eso. Dicho y hecho, llegó y como yo había salido campeón mundial justo un poco antes, le habían hablado de mí, bueno, me mm, querían conocer y todo. Y ahí mm, tuvimos una sesión bien entretenida y me impresionó porque él debe tener 65 años ahora. Es súper deportista, muy aperado. O sea, el wingfoil, no sé si hay probado o no, pero cuando tú vas sí, aprendiendo, se te sube, te va de punta, unos sí. porrazos ya con mucha velocidad. El foil es peligroso, Mm, muy peligroso. mm, Y las caídas son pesadas, son fuertes. Y mm. está más o menos en esa etapa. Le costaba mantener el vuelo constante y se iba de punta. Pero salía del agua así medio aturdido y yo pasaba, le hacía esto y estaba con sonrisa, estaba feliz. Pero me impresionó. La verdad que me dio gusto. Primera vez que siento como orgullo por el rey del país de donde vengo. Buenísimo. Te voy a cambiar de tema. Tú estás con tu cervecería Viejo Lobo, la cual está en muchos lugares. Cuéntame un poco desde cómo nació el proyecto. Bueno, tú eres belga, la cerveza en Bélgica es una institución junto con el chocolate. ¿Cómo, me imagino que viene en la sangre, pero cómo pasó de una idea y de disfrutarla a que sea un trabajo y un proyecto ya real? Sí, bueno, como dices tú, viene de la sangre, de mis raíces, claramente. Y como te comentaba adelante, mis tíos son todos agricultores, muchos de cebada y trigo. O sea, de su Mm, principal cosecha es cebada y trigo. Y yo pasaba todos los veranos con ellos en la máquina cosechadora. Y además tengo otro tío que es monje en un monasterio muy, muy famoso. Que se mm, llama Orval, es una de las cervecerías más reconocidas en el mundo. Y como familia, yo mm, desde chiquitito podía ir a pasar ciertos fines de semana del año, pues, o sea, teníamos acceso al monasterio y ir a pasar el fin de semana con ellos. Y ahí nace realmente un poco la inquietud y el gusto por la cerveza. Desde muy temprano ahí en los almuerzos pues, se pasean obviamente la cerveza y hasta que los tíos y los padres habían tomado suficiente y ahí ya se relajaban y te dejaban probar también. Y bueno, después cuando llegué a Chile, aquí en esa época, estamos hablando del año 96, prácticamente no había cerveza interesante, era muy aburrido. Eran cervezas industriales, mm. son buenos productos, bien hechos, pero nada de la cerveza del estilo que estoy acostumbrado o que estaba acostumbrado. Y, y de a poco como que me nacía la idea, pero yo sabía hacer, nunca había hecho, mi conocimiento obviamente comparado a hoy eran básico, pero ya como que la idea empezó a nacer de a poquito. El problema que eh, no era fácil porque, bueno, mis primeros años en Chile igual fueron duros, trabajados. Ujú, Estuve intentando un tiempo en Pichilemu, después tuve que ir a Santiago, después pasé por Rancagua, San Fernando y recién volví a Pichilemu, pero tuve un recorrido que era lejos de lo que quería, que era vivir en la playa. mm, Y bueno, y también para poder empezar a tener mi planta tenía que poder invertir un poco. Entonces fue bastante lento, pero y a medida que cada vez que volvía a Bélgica me iba formando en el tema de la cerveza. mm, Y también por mi lado ya empezaba a hacer y en forma autodidacta aquí en Chile también hacía una formación más formal allá. Y empecé a hacer acá, creo que el 2003 o 2004 empecé a hacer cerveza acá. Pero recién el 2016
pudimos poner la planta y la idea era hacerla en forma 100% independiente también, no Mm, buscar socios o inversionistas o cualquier cosa. Entonces nos demoramos un poquito más por eso, pero ya son casi 10 años. Entonces, o sea, van a mm, ser 10 años este año. Y la verdad que ha sido un recorrido largo, pero la idea era, claro, faltan cerveza del estilo o de la escuela o del paladar mío, del cual estoy acostumbrado, con mayor cuerpo, aroma, profundidad, estructura. Y bueno, mientras tanto empezó a aparecer la famosa escuela nueva o movimiento artesanal que explotó. mm, Nosotros no somos de la primera ola quizás fue entre el 2000, 2010, pero aparecimos más o menos dentro de la segunda ola. Entonces ya no era en sí novedad, cerveza diferente, pero sí nos mantuvimos, a pesar que nos definimos como una cerveza chilena, con agua de Punta del Oro, todo, de un pozo que tenemos ahí y todo, somos quizá la más inspirada en la escuela belga, que mantiene mm. el legado de la escuela belga tradicional, porque es la escuela mía al final donde aprendí todo. Y eso hoy en día nos diferencia muchísimo porque la mayoría de las cervecerías se fueron para otro lado. Mm. La escuela más nueva es una influencia más norteamericana que tiene otros conceptos que son totalmente válidos y son productos distintos para gustos distintos, digamos. Pero en cuanto a posicionamiento y diferenciación somos bien únicos y eso nos juega en favor. Perfecto. Una cosa es que te guste la cerveza, otra cosa es ser muy buen cervecero y otra cosa es tener un negocio. Tener un negocio hay que hacer un logo, hay que poner un cartel, hay que abrir las puertas todos los días, hay que contratar gente y puedo continuar dando miles de ejemplos. ¿Cómo ha sido ser emprendedor con todo lo que conlleva? ¿Y qué ventajas has tenido? ¿Te permite navegar o no tanto? Toca ahí un buen punto. Pero primero, claro, una cosa es saber hacer cerveza, lo otro es armar un negocio y todo. Yo siempre digo que lo más importante para hacer buena cerveza es tener un buen gusto. Después la Mm, parte técnica y todo, muchas veces he encontrado gallos que son súper técnicos, pero al final, si no tienen un buen gusto, no cuesta. No tiene que ser al gusto de todos, pero por lo mm, menos saber para dónde ir para afinar algo. Entonces, y hay una parte que el diseño de los productos es súper importante y después, claro, cómo armas la empresa. Pero nosotros hemos partido bien chicos y hemos ido, te diría que en los 10 años casi ahora, hemos ido cada vez agregando cosas más. Este año estamos lanzando la parte de los tours con degustación, que es como una actividad nueva. Y a fin de ujú, año vamos a lanzar un producto súper especial, pero somos de portafolio muy, muy concentrado. Quizá bueno, tengo harta experiencia en el mundo del vino. Si bien me cuesta, obviamente, combinar todo, ahí voy un poco a la segunda parte de tu pregunta, si todavía me deja tiempo para meterme al mar y todo, pero hasta el día de hoy mantengo un trabajo al lado, o sea, tengo dos trabajos a tiempo completo, mm, básicamente, que es en la viña que estoy ahora, de hecho, Casa Silva. Hoy día estoy en ujú. la oficina aquí y en la cervecería, que es mía, que la he implementado, y bueno, todo el deporte que hago y todo eso. Entonces, no es fácil combinar Tienes un todas las clon, cosas. entonces. Necesito 2 o 3 clones. Y yo me quedo en el agua mientras ellos trabajan. Sí, no, mira, en ¿Qué? general disfruto del trabajo que hago, pero a veces demasiado. Entonces ya eso, algunas Mm, cosas van a cambiar. Pero bueno, por ejemplo, no veo tele. O sea, yo me levanto mm, y si no estoy en el agua, estoy haciendo algo productivo, mm, que sea de un lado o de otro. Eso, no creo que tú vayas aprendiendo en el camino. Nosotros partimos cuidando muchísimo el producto. El hecho de trabajar en forma paralela también nos permitió no tener la presión de tener que vivir de la cervecería y poder hacer las cosas bien y de a poco. mm, No buscando el volumen, no forzar la venta, no. Y hoy eso está dando sus dividendos, porque ya tenemos una posición sólida. Somos chicos, obviamente, pero tenemos una muy buena posición, mucho reconocimiento. Hemos hecho muy poco en prospección. En general, la gente nos viene a buscar para mm. poder revender nuestro producto. Y bueno, eso, un camino, ahí cada uno va a tener su visión, cómo armarlo y todo, pero aparte de, es lo que te explicaba al principio, las decisiones también se toman para tratar de mantener un cierto nivel de calidad. Nosotros podríamos perfectamente tener un pub junto con la Mm, cervecería y venderíamos y probablemente ya estaría millonario, pero no me interesa esa vida, no me interesa estar hasta las mm, 4 de la mañana esperando que se vayan todos los curados del pub. No, no es eso. Nosotros estamos entregando un producto que es distinto en ese sentido, que quizá es un poco más gastronómico, que más, o sea, es para un momento más especial.
y por eso tampoco hacemos barriles, que también con eso podríamos triplicar el volumen muy rápido, Mm, pero no queremos hacerla en barril en shot porque se va a perder calidad, no es lo mismo, la carbonatación es distinta y son decisiones que hemos tomado por posicionarnos en cuanto a calidad, pero también para poder mantener un poco más de libertad. Tenemos una frase en la cervecería que dice, el mar y el clima dictan nuestra agenda. mm, Entonces, en general, tú vas a ver que si estamos cocinando es porque o está con está viento malo. norte malo, todo revuelto, o está súper flat y seguramente no hay viento sur y buenas condiciones, por lo menos para el windsurf o para surfear o para cualquier otra cosa. Me da la impresión de que has ido amoldando las piezas del puzzle a tu propia vida, cuando la tendencia es al revés. La tendencia es que uno empieza a hacer cosas y la vida queda como en segundo plano. Si hubiera alguien de la audiencia escuchándonos que está partiendo su vida, 18, 20, 30, o tal vez tiene la edad tuya o mía y quiere hacer un cambio, lo sabe lo que quiere pero no lo hace, ¿cómo dar ese paso por un lado y qué herramientas, qué cosas te ha servido a ti para no seguir a la corriente y hacer las cosas a tu forma? No es simple, depende un poco de la situación de cada uno. En el caso nuestro como familia, tenemos dos hijas que ya son adultas, Mm, pero decisiones también se tomaron considerándola a ellas. Era tener dos trabajos no hubiera sido necesario, podíamos haber vivido con mucho menos, pero bueno, había que pagar estudio, muchas cosas que hicieron que algunas decisiones o algunas cosas se hicieron un poco más difíciles, pero hay gente que tiene situación mucho más difícil también. ujú, Entonces, los consejos yo creo que depende un poco caso a caso, pero yo creo que el mejor consejo es que hay una sola vía. Y después cada uno mm, tiene que ver cómo lo va a asumir cuando realiza eso, es ahora o nunca. Y ahí los sueños, uno puede morir con la frustración de no haberlo perseguido, o efectivamente meterse a la obra y seguirlos. Entonces yo creo que por ahí va realmente el tema. Y mi consejo es eso, intenten, persiguen sus sueños, que no lo logren, da lo mismo. Como te decía al inicio, lo importante es el camino. Y mm. lo importante es disfrutar el camino. Eso te diría que es el consejo. No sé si estoy contestando bien tu pregunta o no. Definitivamente. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer de otra forma o al final todo sirve en esta vida? Yo no miro mucho para atrás, no miro mucho para atrás. Siempre va a haber un par de cosas, dice, si hubiera hecho eso así, así, pero no sabes nunca lo que podía haber sido las consecuencias de también esa decisión. Siempre prefiero mirar para adelante. A ver, es una tontera, ver el 2024, yo salí campeón mundial el 2023, el 2024 no fui a la gran final, Ujú, porque no llegaba con los mismos puntos que el año anterior y se me ponía un poco más complicado el mm, ganar el campeonato y tenía trabajo, en realidad ya había prometido, si ganaba el 2023 había prometido estar ahí el año siguiente, mm, pero después me di cuenta que si hubiera ido, la situación que se dio ahí, hubiera salido campeón mundial igual. Pero mm, es un detalle y no es lo mismo, ya eso. Y luego tuve una vez, tenerlo una segunda vez o no, da un poco lo mismo. Y mm, de todas maneras, hay un momento que es súper difícil, pero hay que dejar la competencia atrás. Pero como te digo, en general miro más para adelante y ahí vuelvo quizá un poco al punto anterior. Persigue sus sueños. Por ejemplo, tenía el sueño de vivir en la playa. Lo logré ya hace mm, muchos años, pero ¿y después qué? No me voy a parar a celebrar. Ni siquiera uno se da mm, cuenta. Como que, oh, va, ya estamos aquí, ya estamos establecidos. Ahora tengo una cervecería, vivimos aquí. Bueno, y entonces yo sigo mirando para adelante y sigo soñando como un cabro chico de mm, 11 años todavía en todo lo que quiero hacer para adelante. Ahora quizá para adelante es un poco más complejo porque por edad sé que mi cuerpo ya es más sensible, no debería mejorar mucho más. Digamos que mantenerlo ya es una hazaña. Entonces mantenerlo lo más posible para poder seguir a hacer cosas que tengo en la mente para adelante, pero tengo mil proyectos y eso importante. El sueño no es el final, el camino, es como una etapa. Y después hay que seguir soñando para adelante, siempre. Cuando ya no tienes proyecto, se te muere el alma y ¿para mm. dónde vas? Perfecto. Nos está pillando el tiempo. Tengo la última pregunta. ¿Hay referentes o personas que te inspiren tanto en la navegación, los deportes o tal vez en el emprendimiento de lo que tú haces que te guste, que te inspire, que te llame la atención? La verdad que las personas que más me inspiran son amigos cercanos, porque
Te diría que los conozco mucho mejor que otros que podría ver en redes sociales o por ahí por allá. Y siempre hay temas en los cuales encuentro que son mucho mejor que yo. Y me trato de nutrir esa parte. Mm, ¿Cómo es capaz de esa cosa en hazaña física o laboral o puede ser familiar o lo que sea, o reflexiva, no sé, o artística? Pero eso siempre y puede ser incluso no solo amigos, pero cercanos en general, puede ser mi familia, puede ser incluso en mis hijas o en cualquier persona cercana que conozco bien, me trato de nutrir de la parte que sus mejores cualidades a mis ojos, obviamente todo depende de cómo uno lo ve, pero me nutro mucho de eso, muchísimo. Y agradezco en ese sentido haber sido rodeado de tantas buenas personas y tanta amistad. eh, y de todos los días también, o sea, todos los días, de constantemente hacer nuevos amigos que me inspiran en el camino hacia donde quiero apuntar. Pero en general, una persona que yo no conozco y que es famosa por una razón u otra, mientras no las conozco bien, sé que también tiene su pifia al lado, que la imagen que se muestra siempre es una imagen nomás. muy bien, buenísimo. Arnaud Frenet, un gusto. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar en internet, tanto por tu cervecería como a ti como persona? Bueno, la cervecería es en internet viejolobo.cl, Instagram cerveza-viejolobo y personalmente en Instagram Arnaud-Frenet, creo que es eso, pero debo salir rápidamente. Creo que es Arnaud-Frenet. Y Perfecto. donde ahí están las actividades de la personal o de la cervecería. Obviamente en el personal es un poquito más de tiempo en el agua y deportivo y la cervecería enfocado a la actividad que tenemos ahí. Y si no, lo más fácil para encontrarme en el mar cuando las condiciones son buenas. Y si están malas, en la Buenísimo. cervecería. Perfecto. Muchas gracias, Arnaud. Un gusto. Ya, Estamos al Rodrigo, habla. un gusto. Que estés muy bien. Abrazo.